Bueno, Dios les bendiga a cada uno de los que están escuchando el día de hoy. Un nuevo episodio de el podcast Pensamientos de Bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que Dios ha usado por lo menos para hablar a mi vida. Es un tremendo hombre de Dios y nada, Jair Bustos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, bueno, Dios les bendiga a todos, ¿no? Contento de estar aquí en esta mañana y bueno, dispuestos a hablar un poquito sobre el tema que ya Samuel se adelantará a hablarnos y bueno, contento y con un gran privilegio de estar aquí. Súper, súper. Hoy la gracia es que, como siempre lo digo, este espacio de este podcast pueda ser un espacio en el cual nosotros podamos ser muy transparentes, muy genuinos y también podamos comunicar eso que Dios ha puesto en nuestros corazones y que los que nos puedan escuchar, tú que nos ves, que nos estás escuchando, ojalá puedas tomar alguno de los apuntes o aportes que vamos a dar en esta hora para tu crecimiento en todas las áreas de tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de no rendirnos. Eh, eh, a veces por situaciones volvemos nuestras decisiones circunstanciales, ¿no? Si me siento bien, si de pronto mi entorno está bien, entonces sigo por esos objetivos, por ese llamado que Dios ha depositado en mi vida, pero si de pronto las circunstancias cambian, los sentimientos cambian, nos rendimos, ¿no? Y ahí es donde vemos que no hay los mismos resultados. Eh, y yo quisiera que empezáramos con esta pregunta, como para romper un poco el hielo, y es, Jair Sin en su vida, ¿qué fundamento, qué base encuentra para, para aprender que hay situaciones en las cuales uno tiene que continuar a pesar de lo que venga? ¿Cómo no se, cómo no se rinde y cuál es ese fundamento, men, que tú usas para decir voy a seguir ahí adelante no importa lo que pase? Bueno, Samuel, interesante pregunta. En lo que yo he podido vivir y en lo que he podido caminar con Dios, me he dado cuenta que no hay situaciones buenas o malas. Sencillamente no es la situación la que te está aquejando o la que te está entristeciendo o la que te está derrotando, sino es la forma como tú miras ese problema o esa adversidad. El adjetivo lo ponemos nosotros. Nosotros decidimos si una situación es buena o mala. Nosotros lo decidimos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales, y si ustedes me permiten contárselo, las situaciones donde yo más he crecido ha sido en momentos de adversidad, ha sido en momentos difíciles. Entonces depende, cuando llegue el momento difícil, tú decides si le pones bueno o malo. Tú decides si es difícil o fácil. Tú decides si es posible o imposible. Eso lo decidimos nosotros. Porque es que a veces nos encargamos de transmitirle nuestra responsabilidad a Dios, ¿no? Que Dios haga todo por nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, es mirar el problema desde la perspectiva correcta. Es decir, mirar el problema desde el lado positivo. Siempre hay un lado positivo. Y aferrarnos a eso positivo, a eso de esperanza dentro del problema. Estás pasando por un problema y solamente ves lo malo, ves la crisis, ves la escasez, ves la enfermedad, pues te vas a quedar sumido en ese tipo de emociones negativas. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, nosotros sí que tenemos el secreto del éxito. ¿Y sabe cuál es? Es comenzar a ver las cosas desde la óptica de Dios, desde la óptica de la oportunidad, desde la óptica de sí se puede y esta situación que me está pasando, yo no me voy a dejar derrotar por esta situación, sino que voy a sacarle el jugo, voy a sacarle el momento y la pieza positiva a ese problema. Súper, súper. Imagínate que en eso que tú hablas ahorita, de ver como los problemas, entre comillas, o las situaciones, las circunstancias, desde una perspectiva
positiva, tratando de sacar siempre el máximo provecho a eso que estamos pasando. Me acordaba que muchas veces yo también caí de pronto en ese error pensando que cuando Dios nos llama a hacer algo, que sea como eso se vea, ¿no? Puede ser predicar, como puede ser que Dios me está llamando a ser más obediente con mis padres. Es algo muy, puede ser en muchas fases que Dios nos puede estar llamando a hacer algo. Caemos también en el error de pensar de que esos llamados de Dios van a ser sencillos, ¿no? Entonces Dios te llama a hacer algo y todo va a ser color de rosa, el camino va a ser allanadito, va a ser fácil, no van a venir obstáculos, no va a venir esa sensación de que, hey, hombre, yo no soy llamado, no vas a tener que empezar a luchar contigo mismo ni contra tu entorno. Entonces podemos ver que muchas veces nos rendimos a lo que Dios nos está llamando a hacer por los obstáculos que hay en el camino y ese es uno de los filtros que usamos. Si hay obstáculos, no es un llamado de Dios. Ese puede llegar a ser un filtro, aunque no lo digamos, eso inconscientemente está ahí, ¿no? Encontramos un obstáculo, estamos tratando de organizar nuestra vida financiera, que eso también es un llamado y encontramos un obstáculo, entonces Dios no. Lo que pasa es que cada llamado, y tú lo decías, tiene eso que Dios va a empezar a poner situaciones en nuestra vida para crecimiento. Y es que el crecimiento viene a base de pasar obstáculos, de dolor, muchas veces sacrificio. ¿Cómo ¿Cómo podemos ver esta perspectiva, ¿no? De esos llamados que Dios hace en nuestra vida y que nosotros usamos este filtro de que cuando hay obstáculos es porque no es Dios. Bueno, sí, tenemos, digamos que nosotros hemos tenido un molde religioso en nuestra mente y es ese, ¿no? Que ante cualquier adversidad, ante cualquier problema que surja en un proyecto, llámese espiritual, económico, iglesia, familiar, entonces ante el primer desafío que aparezca, entonces decimos, no, no es la voluntad de Dios y retrocedemos. Y sucede que estamos totalmente equivocados. Ese es un molde que hay que comenzar a romper y a redefinirnos nosotros como cristianos. Y es que hay una parte de la Biblia donde dice que nosotros no somos de los que retroceden. Uf, Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros vamos para adelante. ¿Sabe por qué? Porque volvemos a la Biblia, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. O sea, es decir, nosotros si hay gente sobre la faz de la tierra que sea exitosa, victoriosa, invencible, imparable, somos nosotros, los hijos de Dios. Entonces, a veces hablamos del propósito de Dios y el propósito de Dios a veces creemos que es en un púlpito. Es que yo uf, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Es que yo estoy interpretando un instrumento musical. Es que yo estoy predicando. Es que yo soy el presidente de jóvenes. Es que yo soy la presidenta de Amas Dorca. Es que yo soy la presidenta de audiovisuales o qué sé yo. Pongámosle el nombre que querramos. Pero, ojo, un cargo no me genera un desarrollo del propósito. Es uy, decir, sí. nosotros somos líderes con o sin cargo. Es decir, yo, Jair Bustos, soy un líder si soy presidente de jóvenes o si el próximo año me dejan en la banca, yo sigo siendo líder. Eso no me lo quita. Es decir, el cargo no da un liderazgo. Usted es líder, con o sin cargo. Pero a veces nosotros tenemos ese molde mental de que la persona que es el presidente de jóvenes es el líder. Y si el otro año no es presidente de jóvenes, entonces no es líder. Ese año lo busco para consejos porque es el presidente de jóvenes, pero el otro año no lo busco porque no quedó como presidente de jóvenes. Y es un rotundo error. Y ahora bien, Samuel, el propósito de Dios siempre es con la gente. Siempre es con la gente. Entonces, si usted está sirviendo a la gente, si usted está aportando a la gente, si usted está inspirando a la gente, usted está cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Eso es importantísimo. Y hay una cosa importante, usted hablaba sobre las zonas de comodidad, ¿no? A nosotros nos gusta el terreno bien allanado, como usted lo mencionaba hace unos minutos, todo color de rosa, con un buen sol.
Entonces cuando llueve o cuando hay lodo en el camino, entonces nosotros queremos ir atrás. Pero quiero dejarles un mensaje muy claro a todos los que nos están escuchando. Y es que la zona de comodidad es una zona muy mala para el ser humano. Porque la zona de comodidad es el enemigo número uno contra el progreso y contra el avance. Si estás en la zona de comodidad, pilas, porque no estás avanzando. Si estás en la zona de comodidad, no estás progresando. Bien sea en tu vida espiritual, bien sea en tu liderazgo en la iglesia, bien sea en tu vida familiar o en tu vida económica. Si estás cómodo, ojo, ese es el enemigo número uno contra el progreso. Súper. Ese tema de crecimiento, de progresar en lo que, a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y Dios tiene esa tendencia siempre que lo hace, ¿no? Los llamados de Dios siempre es a salir de, ¿no? Muchas veces también nos pedirá quedarnos en, pero la mayoría de veces podemos ver a David siendo un pastor de ovejas, él lo llama a ser rey. Moisés también estaba allí siendo pastor y lo llama a que vaya y haga. Abraham, bueno, José, muchos son llamados a salir de ese entorno en donde están porque tenemos esta tendencia como humanos de que cuando nos enfrascamos en cuatro paredes, y esto lo puedo ver en pandemia, o sea, iglesia transformó su pensamiento y sus formas de hacer iglesia, de enviar un mensaje, todo porque la situación nos obligó a salir hacia un lado, ¿no? Tal vez si no hubiera pasado, muchos estaríamos en lo mismo y no haciendo las cosas de una manera totalmente distinta y diferente. Un día hablamos, tú y yo hablamos, y me hablaste, me nombraste acerca de un personaje y quisiera que nos dieras algunos consejos, algunos tips de cómo podemos desarrollar esa actitud de una persona de no me voy a rendir independientemente de la situación como estoy, como esté en cualquier área, no me rindo y voy a seguir hacia adelante, porque Dios siempre nos va a llamar a seguir hacia adelante. Dios siempre nos va a llamar a que nosotros tengamos ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Y ese personaje es Sangar, ¿no? Y tú me lo exponías de una manera que yo decía, hombre, nosotros como cristianos, ¿qué sería si tenemos esa aptitud que tuvo Sangar y muchos otros, o como Josué, que en un momento tuvo la audacia de decirle al sol, sabe que deténgase, y se detuvo? O sea, esa actitud de un man que uno dice, "Uf", pero nosotros también lo podemos hacer porque nosotros en este momento tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar? No sé si de pronto quieres decir algo acerca de esto de Sangar o de una vez cómo se desarrolla. Bueno, pues bueno, para los que no conocen la historia de Sangar, Sangar es un personaje de la Biblia que se nombra muy pocas veces y está en Jueces 3:31. Era un hombre que seguía a Dios, no era un religioso, era un hombre que amaba a Dios y seguía sus preceptos. Lo aclaro porque algunas personas creen que tener a Dios en el corazón es ir a una iglesia. Es bueno ir a la iglesia y la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos. Otras personas piensan que tener a Dios en el corazón es cargar una Biblia. Tampoco. Las cosas, dice la palabra que las cosas del reino son acción. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, oiga, mire, les compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Dice, esos son los que oyen la palabra, pero no la hacen. O sea, escuchar la palabra no nos garantiza el cielo. Lo que nos garantiza el cielo es cuando yo la pongo en acción, cuando yo le pongo ruedas a ese mensaje, cuando yo meto los pies en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, la vida de Sangar era un hombre que no tenía muchos recursos, que no tenía un ejército, no era un comandante de un ejército, no era un líder como tal. Sencillamente él quería darle libertad al pueblo de Dios. Entonces, ¿él qué tenía? Dice la Biblia que él tenía una aguijada de bueyes. Para los que no saben qué es una aguijada, es una vara larga con una punta aguda. Esa era la vara con que se presionaba al ganado para que andara más rápido.
sea, usted cogía la vara con una punta aguda y le chuzaba contra el buey y el buey comenzaba a caminar más rápido. Sí, era como, hey, muévalo, tome. Esa era una quijada, era una varita puntiaguda. Y dice que Dios le dio una orden de liberar al pueblo de Israel. Pero usted puede pensar, Samuel, como nos pasa a nosotros en nuestro tiempo, es de que Dios nos mandó a hacer algo, pero entonces surge el cristiano religioso que comienza a decir, yo no tengo dinero, yo no tengo recursos, yo no tengo capacidades, yo soy falto de entendimiento, yo no terminé mi bachillerato, yo no terminé mi prima. Entonces comenzamos a llenarnos de razones para no hacer la obra de Dios. Pero mire que Sangar, ¿qué tenía en la mano? Tenía una aguijada de bueyes. ¿Y qué tenía? ¿Qué más tenía? Estaba en un lugar realmente pobre, con pocos recursos. Pero más sin embargo, bajo esas características negativas o bajo esas condiciones poco favorables, Dios le da la victoria. Ese es un ejemplo para nosotros. Usted puede tener pocos recursos, usted puede vivir pobremente, usted puede decir que usted no vale nada, pero Dios dice, oiga, mire, usted no es pobre, usted es el hijo del rey de reyes, es el dueño del oro y de la plata, usted es mi hijo. Segundo, yo a usted lo he dotado con habilidades, con capacidades, con liderazgo. O sea, lo que usted tiene es un tesoro que usted no ha sabido usar. Y eso es lo que le pasaba a Sangar. Entonces, dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta de Sangar es que Sangar empezó donde está. Ahí, bajo esas condiciones difíciles, él empezó donde está. Muchas personas están esperando actuar cuando estén en otro lugar o cuando las condiciones cambien, ¿cierto? Por ejemplo, la gente dice, yo comienzo a ofrendar cuando mi situación económica mejore. Pues yo le quiero decir algo, su situación económica no va a mejorar. Tenemos que comenzar a ofrendar ya, en medio de nuestra necesidad. Tenemos que comenzar a actuar ya. Entonces, el mensaje de esta mañana es, comience donde está. Así las condiciones no sean favorables, comience donde está. Ahí donde está puede comenzar a hacer algo importante, valioso, algo que tenga trascendencia. Segundo, use lo que tiene. Sangar se ha podido quejar diciendo, Señor, ¿por qué no me regalas un escudo con una espada una vestimenta de hierro para irme contra los filisteos? No. Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Dijo, yo tengo una aguijada de bueyes. Dijo, con esa aguijada te voy a dar la victoria. Y dice que mató a 600 hombres con esa aguijada de bueyes. Imagínense, son 600 hombres. No es un 3-1 ni un 4-1, son 600-1. ¿Sabe por qué? No eran las fuerzas de Sangar, es que Dios estaba con él y él comenzó donde estaba y con lo que tenía. Entonces el mensaje en esta mañana es claro, empieza donde estás y empieza con lo que tienes en tu mano. ¿Ustedes recuerdan? Dios le dijo a Sansón, ¿qué tienes en tu mano? Y Sansón le dijo, una quijada de asno. Hizo maravillas, hizo prodigios. Dios le dijo a la viuda, el profeta le dijo a la viuda, qué tienes en la mano? Dijo, no, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Sí o no? Dios le dijo al muchacho, ¿qué tienes en la mano? Dijo, tengo 5 peces y 2 panes. Y usted conoce los desenlaces de esas historias. Son desenlaces con rotundos éxitos, con bendiciones ilimitadas, abundancia. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Estar en otro lugar para actuar? El mensaje de Dios es claro hoy. Empieza donde estás. ¿Qué estás esperando? ¿Tener más recursos? ¿El título? ¿La especialización? ¿O estudiar teología? ¿O tener una casa, un carro, una empresa para hacerlo? No, hazlo ya con lo que tienes. Entonces Dios te está preguntando, ¿qué tienes en la mano? Entonces muchos dirán, no, yo tengo deudas. No, yo tengo timidez. Yo tengo derrotas, yo tengo muchos fracasos, muchos desatinos en la vida. Bueno, si eso es lo que tienes en la mano, entrégaselo a Dios, porque con eso es que Dios te va a dar la victoria. Súper, súper. Qué tan sencillo es, pero a la vez para muchos es tan complicado entender que Dios
puede usarlo porque se trata de gracia, ¿no? Yo siempre he visto esto de la siguiente manera, en ver cómo Dios usa cosas tan simples, tan sencillas, y de esa forma también demuestra gracia, de esa forma también Él demuestra lo grande que es, a pesar de que nuestros, no sé, nuestras limitaciones, a pesar de nuestras cosas que nosotros de pronto tenemos y vemos, y que realmente, sí, uno dice con una onda matar a un gigante, pero eso es imposible para la mentalidad de uno, pero es que cuando uno tiene el Espíritu de Dios ya hay algo más en la fórmula que lo hace a uno invencible prácticamente. Si Dios, prácticamente no, si Dios está en la ecuación, usted, usted es invencible. Si Dios está ahí, si Dios está ahí. ¿Cómo se podría desarrollar esa actitud? Porque es muy, podemos nosotros hablar acá, hermano, pero cuando vienen las circunstancias, la vida donde lo más sencillo, lo más coherente, podríamos decirlo, en el caso de Sangar, lo más coherente era renunciar, rendirse. Eran 600-1. Lo más coherente es yo decir, renuncio. Y tú decías algo, el llamado no es circunstancial, no es algo que va a depender de mi entorno, pero cómo desarrollo esa actitud de yo decir, hermano, no me voy, punto, no me rindo. No me rindo por más complicado que sea el llamado, por más difícil que esté la situación, no me voy a rendir. Bueno, con base en esa acotación que acaba de hacer Samuel, me acuerdo del pueblo de Israel cuando fue a entrar a la tierra prometida. Recuerda que Josué, bueno, fueron enviados dos grupos de personas a diagnosticar la tierra. Y llegaron los dos grupos de personas, venían del mismo sitio, habían visto las mismas cosas, pero llegaron con dos diagnósticos completamente diferentes. Uno, le dijeron al líder, oiga, nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Están los hijos de Anak, gigantes, nos van a destrozar. Ellos mueven el brazo y nos destruyen. Pero llegó el otro grupo que venía del mismo sitio, viendo las mismas cosas y dijeron, sí, correcto, son grandes, son gigantes, pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Me hago entender, es un tema de actitud. Actitud. Usted mira si este vaso está medio lleno o medio vacío. Depende como usted lo vea. Para mí está medio lleno. Para muchos puede estar medio vacío. Entonces, es la forma como usted ve las situaciones de la vida. Cambie su actitud. O sea, cuando usted vea ese vaso, no vea que le falta agua, sino vea lo que tiene de agua. ¿De acuerdo? Porque es que me acordé de un texto que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es cambiar su actitud frente al problema. Es decir, cuando usted esté afrontando un problema, tiene que saber que usted sigue siendo amado por Dios, que usted sigue siendo hijo de Dios y que la tentación no es un pecado. Tener un problema no es un pecado, sino que Dios lo está llevando a otro nivel. Es decir, cuando llega un problema usted decide si ese es el acabose o ese es el escalón que Dios va a usar para llevarlo al éxito. Usted decide. ¿Cómo? Pues vea el lado positivo del problema. Cuando llegue un problema, se dice, saque un listado y dice, mire, yo puedo ver el problema de que este problema va a ser de bendición para mi vida porque con esto voy a hacer esto, voy a orar más, voy a pegarme más a culto, voy a ir más frecuentemente a los servicios. Comience a evaluar el problema y verá que son más cosas positivas las que usted puede sacar del problema que cosas negativas. Segundo, cambie su forma de hablar. Usted se ha visto, Samuel, o las personas que me escuchan cuando usted les pregunta a alguien, ¿y qué? ¿Cómo va? Entonces le dicen, no, mal, muy mal. Sí. Eso no funciona. Este gobierno, uff, qué gobierno tan malo. Oiga, hermano, ¿y usted cómo va? Enfermo, hermano, muy enfermo. O en ¿Y prueba. usted cómo va? Como cuando usted era pobre. Así, así, hacen así. Entonces, y usted comienza, yo no les digo nada, yo me cierro la boca, pero usted comienza a ver su vida, la vida de esas personas, y son vidas que están en la miseria. ¿Por qué?
por su forma de hablar. La gente, la Biblia lo dice en Proverbios, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Y más adelante dice que en la boca está el poder para crear o destruir, para sanar o para enfermar. Entonces, aquí está la fuente. Y además la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si una persona se la pasa viendo Netflix, se la pasa viendo horóscopo, revistas, es decir, que está llenando su mente de toda esa basura, pues eso es lo que va a hablar. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hablar. Yo no estoy diciendo que Netflix sea malo, no, claro, yo veo series en Netflix, pero eso no puede delegar, de eso no puede relegar mi tiempo con Dios, mi prioridad en Dios. No, y ¿De mira, acuerdo? Entonces, cambia tu manera de pensar. mira que tú decías algo que es muy importante en este segundo punto que tratas, y es que la mente, decía alguien, que la mente es como un vientre. Y, y eso que nosotros tenemos en la mente, eso que incubamos, eso que, que, que está ahí engendrándose, sale por el canal de la boca. O sea, Ajá. lo que yo tengo adentro, en mi cabeza, es lo que yo voy a hablar. Y la Biblia lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que yo tengo adentro es lo que yo voy a hablar. Así que si yo me pongo a hablar cosas como tú lo decías, negativas y a toda hora veo toda la situación, es porque realmente yo adentro en mi cabeza, estoy en esa, ¿cómo se podría decir? En ese mindset, como en esa forma de pensar. Ajá, ok. Lo que pasa es eso, es que tenemos que mirar cómo alimentamos nuestra mente, ¿sí? Entonces, nuestra mente, yo lo he dicho, nuestra mente puede ser un cofre de tesoros o puede ser una caneca de basura. Usted decide, usted decide. La gente que se la pasa viendo noticieros. Aquí en mi casa no se ven noticieros. ¿Por qué? Porque los noticieros hablan de cosas negativas, de basura. A mí no me interesa esa basura. Yo oro por Colombia. Punto. A mí no me interesa esa basura. O personas que todavía hay cristianos que leen horóscopos y que ¿cómo se llama esto? Comienzan a mirar como eso, como la superstición y todo eso, se la pasan viendo películas y películas a toda hora, series de Netflix a toda hora. Entonces, ¿qué tienen en su mente? Eso. Entonces, cuando usted habla con ellos, de que lo que usted decía, ¿qué sale de ellos? Eso. Entonces, por eso es que es importante, hay un texto de la palabra que dice que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque es que si yo leo el manual de fe y conducta, si yo voy a la palabra, pues eso es lo que yo voy a hablar. Si yo voy en el carro o en el Transmilenio y estoy escuchando un audio de superación personal, de cómo afrontar los problemas, una predicación de la palabra, eso está fortaleciendo mi hombre interior. Cuando llegue un problema, pues ya, yo no voy a ponerme a llorar ni a desesperarme, sino digo, no, tranquilo, Dios tiene el control. Cuando una persona habla así es porque ha estado alimentando su hombre interior. Tenemos dos hombres, ¿no? Este exterior que se está deteriorando día tras día, ese estuche se comienza a deteriorar, pero tenemos un hombre interior que tenemos que darle alimento, un alimento sólido, oración, estudio de la palabra, buenos modales, eso es lo que tenemos que comenzar a crear en nuestro hombre interior. Entonces, retomando, cambie su actitud hacia el problema, vea el problema desde la perspectiva de Dios, o sea, la perspectiva positiva. Segundo, cambie su manera de pensar. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Ahí no dice, diga el débil que es débil, o diga el débil que está en la inmunda, o diga el débil, yo no puedo. No, ahí dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, cambie su forma de pensar. A la próxima, cuando a usted le pregunten cómo está, usted no va a hablar de su situación actual, usted va a hablar del futuro, de lo que usted va a esperar del futuro. Es decir, usted tiene un problema y usted me pregunta cómo estoy, yo le podría hablar del problema. Pero yo digo, no, muy bien. Oiga, muy bien, he estado pasando por momentos difíciles, pero yo sé que Dios está conmigo y que Dios me va a sacar en victoria. Eso se llama fe. ¿De acuerdo? ¿Usted cómo está? ¿Cómo está? Bien, hermano, bendecido. Estoy sin trabajo, pero yo sé que en las próximas semanas Dios me va a regalar un buen trabajo con un buen salario. Eso es diferente. ¿Qué más que cuando
completamente diferente como cuando le preguntan a usted cómo es, no, estoy en la mala. Me dice, un cristiano hablando de eso, no lo puedo creer. Un cristiano que recibe, no sé, tres, cuatro sermones a la semana y está hablando de esa manera. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y tercero, tenemos que quitarnos de la mente la palabra derrota. Nosotros no somos derrotados. Y vuelvo y le digo, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros vamos para adelante, con una victoria asegurada, garantizada. Entonces, cuando lleguen los momentos difíciles, esos son los escalones que Dios está poniendo para llevarnos a otro nivel. No corra, no dé la espalda. Esas cosas difíciles lo van a hacer crecer, le van a generar carácter, fe en Dios. Entonces, cuando usted se presente en una situación difícil dentro de su proyecto, no diga, no voy a hacer, eso no es la voluntad del Señor, no. Es la voluntad de Dios, es un problema y yo lo voy a superar. Esa es la actitud que tenemos que tener. Súper, súper. Creo que todos esos 3 puntos que nos dices, y ojalá podamos volverlos a repetir. Si quieres, repitámoslos de 1, 2 y 3 para que nos queden un Cambiar la poco. actitud. La actitud, ¿Sí? Acuérdense que nosotros le ponemos el adjetivo a los problemas. Entonces, yo decido si es una situación es buena o mala. Ay, me quedé sin empleo. ¡Ah! Puede ser la oportunidad poderosa para que te claro. independices. ¿Sí? Le voy a contar algo rápidamente. Hace 10 años trabajamos en Café Salud, yo era un empleado y nos echaron. Llevamos con mi esposa 1 o 2 meses de casados, nos echaron a los dos del gimnasio, del centro médico donde trabajábamos. Ella como fisioterapeuta y yo como preparador físico. ¿Yo qué podía pensar de eso? Ah, el acabose, me quedé sin empleo, me va a llegar la miseria, la escasez, la enfermedad. No, esa echada de Café Salud me generó a mí formar una empresa y convertirme en un independiente. ¿Fue bueno? Fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿De acuerdo? Entonces, cambie la actitud, cambie su forma de hablar y diga y quite de su mente la palabra derrota. No hay derrota para los cristianos. La Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Entonces no sé por qué los cristianos hablan de derrota. Yo no entiendo eso. Qué bueno, Jairsin, por tu tiempo, por todo lo que nos hablaste el día de hoy. Creo que yo primeramente estoy acá siendo ministrado con tus palabras y sé que Dios va a usar esto para el crecimiento de todos los que nos puedan ver. Recuerden, lo importante es tener mucho cuidado con nuestra actitud, tener mucho cuidado con lo que hablamos y creer que eso que dice la palabra porque es bíblico, no es un pensamiento de nosotros dos, no hay derrota y hay que continuar, que es complicado, que es difícil, claro que sí, pero no entiendo por qué a veces queremos que sea fácil. No, hay que lucharla y eso en esa lucha es donde uno encuentra el gusto, la pasión de las cosas. Es cuando las cosas cuestan. Es cuando uno va, por ejemplo, al gimnasio y va a hacer bíceps y empieza a doler, ahí es donde empieza a formarse el crecimiento. El crecimiento no se forma cuando nosotros estamos quietos, pasivos, no. Hay que entender que Dios nos llama a eso, a crecer, a salir de nuestra zona de confort y a cambiar nuestra mentalidad. Así que muchísimas gracias, Jairsin, por tu tiempo. Dios bendiga tu ministerio, tu vida, tu familia y todo lo que haces. Eres una bendición para mí y para muchos, hermano. No, muchísimas gracias. Gracias por esas palabras, Samuelito. Y nada, pues gracias a todos y espero podamos poner en práctica todo esto que aprendimos hoy. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bueno, Dios les bendiga.